Lo echaron de la finca que él mismo había levantado y lo mandaron a una tierra seca, donde supuestamente nadie sobrevivía. Ese día Andrés perdió casa, familia y todo lo que conocía, pero el cielo ya había escrito algo distinto sobre ese polvo agrietado. Lo que para todos fue un castigo, para Dios era el mapa secreto de su propósito. La vida no le pidió permiso para hacerlo crecer, solo lo empujó al vacío. Su infancia terminó el día en que vio bajar el cajón de su madre a la tierra fría. Desde entonces, su mundo se hizo pequeño. 4 paredes silenciosas y la mirada cansada de su padre, don Ernesto, un hombre bueno que parecía romperse por dentro cada vez que intentaba sonreír. Andrés aprendió a leer suspiros mejor que palabras, a entender los silencios de ese padre que amaba, pero no sabía demostrarlo. No había muchos abrazos, pero sí una lealtad profunda entre los dos. Cuando Julia llegó a la casa, él tenía 8 años y un corazón lleno de esperanza, sin imaginar que esa mujer elegante y fría sería la mano que un día lo expulsaría al desierto. Julia no tardó en mostrar quién era realmente. Desde el primer día miró a Andrés como si estorbara en su propia casa, como si fuera un mueble viejo heredado de otro tiempo. Su sonrisa, cuando aparecía, siempre era para los demás, nunca para él. Con él, usaba solo órdenes secas y silencios que dolían más que un grito. Con el nacimiento de sus 2 hijas todo se hizo más evidente. Para ellas había vestidos nuevos, cintas en el cabello, dulces los domingos. Para Andrés, remiendos, sobras de comida y más trabajo en el campo. Mientras las niñas jugaban bajo la sombra, él cargaba sacos bajo el sol. Se volvió hombre antes de tiempo, con la espalda de adulto y el corazón de niño. Aún así, jamás levantó la voz ni pidió explicaciones. Amaba a su padre y sabía que discutir partiría en 2 ese corazón cansado. Así que eligió callar, servir y cuidar la finca como si fuera un tesoro. Revisaba animales, cuentas, siembras, cada rincón de tierra. El pueblo lo veía y decía en voz baja: «Ese muchacho sostiene todo esto». Lo único que lo mantenía en pie era esa fe sencilla de los que sufren. Por las noches, cuando todos dormían, salía al patio en silencio. Miraba las estrellas y murmuraba: «Señor, no entiendo nada, pero te creo». No pedía riquezas ni venganza, solo fuerza para no endurecer el corazón. Sin saberlo, Dios ya lo estaba preparando para el día en que lo perdería todo. El tiempo empezó a marchitar a don Ernesto en silencio. Primero fue un cansancio extraño que no se iba con dormir. Después, un dolor en el pecho y en la espalda que lo doblaba por dentro. Julia decía que era edad y seguía con sus asuntos, siempre impecable. Andrés, en cambio, empezó a mirarlo como quien sabe que algo se está apagando. Las manos del padre temblaban al levantar una taza. La voz se le cortaba en mitad de una frase. La mirada se perdía en el horizonte. Las tareas que antes hacía solo, ahora necesitaban ayuda. Andrés se hizo sombra a su lado. Agua, abrigo, medicinas, compañía. La finca quedaba en segundo plano, porque su padre era ahora su único campo. Las noches se hicieron más largas. Cuando todos dormían, Andrés se sentaba junto a la cama de Ernesto. Le acomodaba la manta, le humedecía los labios, le contaba cómo iban los animales. A veces, el hombre solo apretaba su mano y susurraba: «Hijo, gracias». Esa palabra bastaba para que el muchacho volviera a empezar al día siguiente. Una madrugada, mientras el viento golpeaba las ventanas, don Ernesto intentó decir algo más, pero el aire ya no le alcanzó. Sus dedos buscaron la mano de Andrés, se aferraron unos segundos y se soltaron. El muchacho sintió que el mundo entero se quedaba sin sonido. Había quedado huérfano por segunda vez y el silencio de la casa lo gritaba todo. El amanecer siguiente tuvo sabor a ceniza. Andrés preparó café como siempre, aferrado a la rutina para no caerse por dentro. Julia bajó las escaleras impecable, sin una lágrima, sin los ojos rojos. Sus hijas la siguieron arregladas, como si el día fuera uno más en la finca. La única señal de luto era el peso en el pecho del muchacho que acababa de quedarse solo. La casa se llenó de visitas,
pero casi todas las palabras iban hacia Julia. A Andrés apenas le ofrecían un apretón de manos rápido, casi por compromiso. Solo un par de ancianos se acercaron y murmuraron: «Tu padre hablaba con orgullo de ti». Esas frases se le clavaron en el alma como anclas en medio de la tormenta. Al caer la tarde, cuando todos se fueron, él hizo lo de siempre: revisar animales, granero y cercas. A la mañana siguiente, Julia reunió a sus hijas en la sala principal. Cuando vio a Andrés entrar con la Biblia de su padre contra el pecho, ordenó: «Siéntate. A partir de hoy, esta finca es mía. Todo lo de Ernesto nos pertenece», declaró con frialdad. La menor se atrevió a preguntar: «¿Y Andrés?». Julia sonrió con veneno. «Andrés no es nada, ni heredero ni familia». Él respiró hondo, apretando el libro. «Solo quiero seguir el trabajo honrado que mi padre me enseñó», dijo sereno. «Tu padre era débil y no permitiré que sigas sus pasos», escupió ella sin piedad. «Te vas hoy mismo. Empaca tus cosas». «¿Y a dónde quiere que vaya?», preguntó sin levantar la voz. Julia señaló con frialdad. «A la tierra seca de tu abuelo, donde nunca creció nada. Ese es tu lugar». Andrés bajó la mirada, cerró la Biblia con cuidado y respondió: «Si Dios cerró este camino, caminaré por el que Él abrió». Salió con una mochila sencilla, la Biblia y una fe que nadie podía arrebatarle, rumbo al desierto donde el cielo ya lo esperaba. Andrés caminó horas bajo un sol que parecía no tener fin. No miró hacia atrás ni una sola vez. Sabía que ya no tenía a dónde volver. Cuando por fin llegó a la tierra de su abuelo, la casita seguía en pie, pero exhausta. Paredes rajadas, techo agujereado, el viento entrando como un lamento antiguo. Muchos habrían visto una maldición. Él, agotado, vio un refugio y una oportunidad. Dejó la mochila en el suelo, respiró hondo el aire caliente y entró despacio. Cada paso levantaba polvo, como si la casa tosiera después de años de olvido. Se arrodilló en medio de ese suelo desnudo y habló con la única certeza que tenía. «Señor, si este es el lugar para mí, aquí trabajaré, aquí viviré, aunque no entienda». No pidió venganza, solo fuerza para no volverse un hombre amargado en esa soledad. Ese mismo día empezó el trabajo que nadie veía. Levantó escombros, reforzó el techo con tablas viejas, aseguró la puerta que no cerraba, barrió años de polvo, ordenó lo poco que tenía hasta que la casita pareció respirar. El terreno alrededor seguía seco, duro, agrietado, pero no muerto. En su corazón una frase de su padre se repetía como eco: «La tierra responde al corazón que trabaja con fe». Al anochecer, sacó de la mochila un pañuelo con unas pocas semillas. Eran las últimas que Ernesto le había regalado, como herencia silenciosa. «Plántalas donde vivas», le dijo una vez. «Tu madre creía que donde hay una semilla hay esperanza». Andrés abrió la tierra áspera con las manos, como quien abre una herida para sanar. Enterró cada semilla con cuidado, no como quien prueba suerte, sino como quien confía en lo invisible. El problema no era solo la tierra seca, era el agua escasa. Andrés tuvo que caminar casi una hora hasta un ojo de agua turbia y pequeño. Llenó un balde viejo, pesado, que cortaba las manos y el hombro a cada paso. No era suficiente ni para él ni para el terreno, pero igual regresó sin quejarse. Cada gota que caía sobre la semilla le dolía en la garganta, pero se la entregaba a Dios. Los primeros días fueron una mezcla de cansancio y silencio. La casa estaba en pie, aunque frágil, y el campo seguía pareciendo hostil. Aún así, cada mañana se repetía lo mismo: limpiar maleza, cortar leña, revisar la tierra. Era poco, pero por primera vez era suyo, no prestado, no condicionado por humillaciones. Por las noches encendía una pequeña fogata, calentaba pan duro y agradecía cada bocado. Un mediodía, mientras descansaba bajo la sombra casi inexistente de un árbol seco, escuchó un quejido a lo lejos, como un suspiro que se rompía en la garganta. Un anciano vecino avanzaba lentamente con un bastón improvisado, casi sin fuerzas. «Joven, ¿tienes un poco de agua?», preguntó con la voz quebrada. Andrés no dudó, tomó su único jarro y se lo entregó. «Bébala toda». Un mediodía,
Mientras descansaba bajo la sombra casi inexistente de un árbol seco, el viejo bebió como quien vuelve a la vida y se sentó en el suelo, exhausto. «Dicen en el pueblo que te echaron sin nada», murmuró. «Y aún así, eres más bondadoso que muchos ricos». Andrés sonrió cansado. «No tengo casi nada, pero si no comparto lo poco que tengo, ¿qué clase de hombre sería?». Desde ese día, el anciano volvió varias veces, siempre pidiendo lo mínimo. Andrés compartía agua, pan y silencio, sin quejarse, sin hacer ruido, sembrando humanidad en medio del desierto. Con el paso de las semanas, la tierra seguía dura y silenciosa. Las semillas no brotaban, el terreno parecía burlarse de su fe. Aún así, cada mañana Andrés tomaba el balde y regaba lo poco sembrado. «Señor, si esta tierra es tuya, hazla hablar», repetía mirando al cielo. No veía cambios afuera, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Una tarde, el jarro quedó casi vacío antes de terminar de regar. Sabía que si vaciaba todo, no habría agua para él esa noche. Miró sus manos secas, el suelo agrietado y respiró hondo. «Mi hambre pasará, pero esta semilla necesita vivir», murmuró. Y vació hasta la última gota sobre la tierra que todos llamaban maldita. Al anochecer encontró solo medio pan duro en la alacena pobre. Lo partió en dos, dejando la mitad sobre la mesa por si alguien llegaba. Minutos después, el anciano apareció, más débil que nunca. «Sé que no has comido hoy», dijo Andrés, ofreciéndole el pan sin dudar. «Me queda poco, pero no puedo guardar lo último solo para mí». Esa noche se acostó con el estómago vacío, pero el alma llena. Al día siguiente, decidió cavar un hoyo para plantar un árbol. El suelo estaba tan duro que cada golpe hacía eco como piedra. De repente, un sonido distinto, hueco, metálico, profundo. Se arrodilló, apartó tierra con las manos y encontró una tapa de hierro enterrada. El corazón le latía en la garganta mientras tiraba de la tapa oxidada. El metal crujió como si despertara de un sueño de décadas. Un soplo de aire frío subió desde las entrañas de la tierra. Andrés acercó el rostro y escuchó el sonido más inesperado. Gotas, agua, viva, corriendo en lo profundo de aquel desierto. Las manos le temblaban mientras improvisaba una cuerda con lo que tenía. Encontró un balde viejo, lo amarró y lo dejó bajar lentamente. Cada metro que descendía parecía llevar con él todos sus años de rechazo. Cuando lo subió, el peso era distinto, pesado, prometedor. El agua fría se derramó sobre sus dedos, cristalina, limpia, abundante. Bebió sin prisa, con lágrimas mezclándose al sabor del agua. No era solo el líquido lo que lo fortalecía, era la certeza espiritual. «Señor, esto estaba aquí desde antes de que yo llegara», susurró. «Lo que para ellos fue castigo, para ti siempre fue promesa escondida. La tierra seca ya no era condena, se había vuelto altar y respuesta». Esa tarde el anciano volvió, arrastrando los pies por el camino polvoriento. Al ver el balde rebosando agua clara, se llevó la mano al pecho, sorprendido. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó casi sin aire. «Siempre estuvo aquí», respondió Andrés, señalando el suelo humilde. «Solo tuve que escuchar a Dios bajo la tierra que todos despreciaban». El calor llegó primero como una incomodidad conocida. Después se volvió un fuego pegado al suelo, un sol que no perdonaba. Las nubes desaparecieron, los pájaros callaron, el viento dejó de refrescar. Los pozos del pueblo comenzaron a secarse uno por uno, sin aviso. Las familias caminaban kilómetros por un hilo de agua turbia y pobre. Mientras tanto, en la casita de Andrés, el pozo seguía respirando vida. Cada madrugada sacaba agua, regaba sus semillas, limpiaba el piso. Sentía gratitud, pero también inquietud por lo que veía a su alrededor. «Señor, sé que este don no es solo para mí», murmuraba mirando el horizonte. Sabía que el hambre de agua ya no era solo su lucha, era la de todos. Un día el anciano llegó casi desmayado, con los labios partidos. «Hijo, el pueblo se está muriendo. No queda agua en ninguna parte». Andrés no preguntó nombres ni condiciones, solo bajó la cuerda. Cuando subió el balde rebosante, los ojos del viejo se llenaron de lágrimas.
Esto no es solo agua, dijo, es vida, es Dios abriendo un camino. La noticia corrió más rápido que el viento seco. Primero llegaron 2 mujeres con cántaros vacíos y niños en brazos, luego 4, luego decenas, todos con miedo en los ojos y sed en la garganta. Andrés llenaba baldes sin reclamar dinero, sin contar cuántos iban. Cada vez que la cuerda bajaba, el pozo parecía volverse más abundante. En la finca, la sequía se había vuelto un castigo insoportable. El ganado caía, los pozos se secaban y los niños lloraban sin consuelo. Lo peor llegó cuando el hijo menor de Aurora comenzó a deshidratarse. Desesperada, escuchó el rumor. Dicen que Andrés tiene un pozo que no se seca. El nombre que ella había despreciado se convirtió de pronto en su única esperanza. Llegó a la casita y encontró una fila de gente con cántaros vacíos y ojos cansados. Bajó del caballo abrazando al niño casi inconsciente y se acercó a Andrés. «Por favor, mi hijo se muere. Sé que no merezco nada, pero él no tiene culpa», lloró. Andrés no habló del pasado, solo bajó la cuerda, llenó un balde y se arrodilló junto al pequeño. El niño bebió, recuperó el llanto y Aurora rompió en lágrimas mientras él decía: «La bondad no depende de cómo te traten, sino de quién decides ser». Días después, las hijas, cegadas por la ambición, enviaron hombres para tomar el pozo por la fuerza. En la oscuridad, comenzaron a excavar alrededor, diciendo que esa agua pertenecía a la finca. Andrés los enfrentó sin gritos: «Esta agua no es mía ni de ustedes, es de Dios y de quien la necesita». Entonces una voz cortó la noche. «Basta». Era Aurora bajando de la colina iluminada por la luna. Se puso delante de Andrés y declaró firme: «Nadie toca este pozo, esta tierra es suya y este milagro no se roba». Los hombres retrocedieron, las hijas bajaron la cabeza y el pueblo entendió quién había sido justo. Aurora miró a Andrés con los ojos llenos de arrepentimiento y susurró: «Te humillé, y Dios te exaltó delante de todos». Él inclinó la cabeza y respondió sencillo: «No guardo rencor, solo cuido lo que el Señor puso en mis manos». Desde entonces, la tierra seca dejó de ser castigo y se volvió lugar de encuentro, agua y oración. Donde el hombre había cerrado puertas con humillación, Dios abrió un pozo de vida para recordar que Él siempre hace justicia a su tiempo.